Sí, pero ahora ¿cuál de los dos es? El que pone diccionario mágico. No, no pone nada. Pues el segundo archivo. Sandra, el segundo enviado. Vale. Agregar a escenario. Dentro vídeo. Na, 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 na. Pero sale no. Venga, paso 1 completado. Vale, pues ahora, si me eres tan amable, me puedes subir. Este lo voy a quitar del escenario, eliminar del escenario. ¡Pam! Vale, ¿me puedes subir el archivo del diccionario, el PDF, por favor? Por supuestísimo. Aquí va. Vale. Bueno, pues vamos para allá. Ante todo, que era lo que quería dejar claro. De dónde porque claro, es lo de siempre, ¿no? Yo cuando me miro los vídeos, pues lo que te he dicho antes, que no lo hago para decir, uy, qué monas algo, uy, pues no me gusta. No, sino que siempre intentando mejorar. ¿Y Claro. de dónde hemos sacado este diccionario sumerio? Pues de un blog que hace años que lo sigo y que el chico este se llama, que además me he puesto en contacto con él, a ver si me contesta, que me va a contestar, que se llama Sentor Sentinel. Y él, estas traducciones que están aquí, están sacadas, las hizo, bueno, las descodificó Gary Zeitin, basándose en los trabajos de Anton Parks, ¿vale? Entonces, no son las originales, pero bueno, a mí ya desde el principio me llamaron. Y algo curioso que me lo he apuntado aquí también con boli, que podemos coger la palabra religión con las sílabas del sumerio, bueno, las palabras. Y re es guiar, conducir o llevar. Mira, lo voy a poner aquí para que en un futuro lo puedan ver. Voy a ampliar esto a grande para verlo yo mejor. ¿Vale? Pues re, guiar, conducir, llevar o traer. Vale, ahora nos vamos al li. Incendiar, quemar o arder. O sea, tenemos conducir y quemar o arder. Nos vamos a la G. Oscuro, noble. Vamos a dejarlo en oscuro o noble porque puedes guiar a gente noble o a gente oscura. Guiarlos, incendiarlos a los oscuros. Y recordemos que no existe la O, entonces vamos a hacer porque no existe la O. Religium. Porque no existe la O. Entonces la vamos a cambiar. Que es a la población, a la gente. Entonces es guiar o conducir a quemar, ¿vale? A los oscuros o los nobles de la población. Porque, ¿sabes? O sea, curioso el dato este. Vale, pero vamos a pensar un poquito en ese significado, ¿no? Dice conducir, atar, ¿qué más era? ¿Puedes recordarme? Re es conducir, llevar, porque lo que dices atar es en religare, ¿no? Te refieres al latín. Religare, que luego viene el significado griego, a la misma palabra. Sí, en el Que sumerio es conducir o llevar. tampoco lo podemos ignorar. Porque mira, No. aquí en el origen nos está diciendo, relee, por favor, esas Guiar o significados. conducir o llevar, ¿A a quién? quemar o incendiar, ¿A al quién? oscuro o noble
Población. Al oscuro, noble o población. Vale. Llevar a quemar. Que no Incendiar. forzosamente significa fuego físico. No, incluso Porque se incendiar trata también. de llevar y conducir a algo. Claro, Y incendiar. se va a destruir algo. Sí, además incendiar también lo podemos observar como incendiar algo también puede ser crear conflicto, ¿sabes? Como algo más así. Exacto. Como que sí. Y luego aquí, fíjate que además la palabra Bush, que todos sabemos quién es, que podría ser Bush, Bu es energía y Us es sangrienta, o sea que Bush significa energía sangrienta. Illuminati, que sería Illuminati, según ellos dicen que es los exaltados hombres responsables de la asamblea viviente. Yo aquí, que claro, Claro, la pero, ONU no, el claro, IL, pero escúchame, antes hemos visto que en religium eran ciertas personas de la sociedad, oscuras y nobles. claro, Oscuras por dentro, por sus características, claro, y sí, sí. nobles por la posición de poder. Y aquí, en esta otra, ¿a dónde apunta también? Pues mira, Il es A alto, lo elevado, noble, ¿no? exaltado o ser puro. Il. Luego tendríamos el Lu, el hombre, la mezcla o el híbrido mestizo, o el exaltado hombre, o la mezcla o el híbrido. Lu. Luego iríamos al mit del destino de nosotros, a nosotros al ser, o la carga, responsabilidad de mujer. Entonces sería, pues eso, el alto o elevado o exaltado ser puro, de la mezcla del hombre, y Lu. Del destino, o sea, carga, ilumí, y ahora sería la nati, carga Na, con la asamblea, na es nacer, ¿no? O, no es irrigar o asamblea, carga con la asamblea de la vida. carga con la asamblea de la vida. ¿Quién? Los Ese ser alto de sí, que nos dice elevado, o ¿no? exasperado, Exasperado. exaltado, perdona. Claro, entonces la palabra Illuminati en realidad no tiene mucho que ver con iluminados o con iluminación, sino con rangos. En realidad ese contenido está hablando de rangos y habla de dos rangos, del rango oscuro O el noble. o el noble. Claro que esto es lo que hablábamos. Claro, Bueno, pero eso apunta a un cierto movimiento de la sociedad, a un cierto estatus de la sociedad, ya desde entonces. bueno, il es alto. Por eso, Mm. apunta a cierto estatus ya las palabras, que es por lo que hacemos este programa, Sandra. Para que podamos comprender el peso real que contienen las palabras inocentes que hablamos. Decimos Illuminati, pum, rápidamente, pensamiento rápido, microondas. Una secta de millonarios que adoran al diablo y que manipulan el mundo. Vale, bien, pero detrás de la palabra mira los conceptos que hay. Y estos son conceptos de la primera cultura escrita, que ni siquiera se nos pasan por la cabeza cuando decimos la palabra de la que tratemos. En este caso, Illuminati. Bueno, Entonces, es que resumiendo nuestro pensamiento sintético, sí, es verdad, es una secta de gente millonaria que gobierna hasta ciertos límites el mundo, vale, bien, pero detrás tenemos todos estos conceptos. sí, que conduce sí, claro, es que
Cuando tú te pones a mirar el sumerio, tú piensas, ¿qué coño? No te, y ves esos signos, pues no se te ocurre traerlos a nuestro lenguaje. Pero Claro, es cuando empiezas a mirar las palabras, que por ejemplo, mirar, ¿qué dice aquí de mirar? Pues está el mí, es el destino de nosotros, de nuestro ser, el deber, la carga, la responsabilidad, o la mujer mí. Luego el ra, que es el flujo luminoso. Es ir componiendo, ¿sabes? Y el ar, componiendo y descomponiendo los fractales, sí. porque es que están hechos con mucha inteligencia. O sea, los idiomas se han recompuesto con muchísima inteligencia. Y como las palabras hebreas, que dijéramos que son bloques de palabras, entonces depende de cómo las abras, te dan un contexto o te dan otro. Exacto. Claro, y aquí es igual, esto es lo mismo, son diferentes palabras que las puedes abrir de una manera o de otra. Y depende de cómo las abras, pues tienen un significado o tienen otro, las puedes separar de una manera o de otra. Tú puedes, por ejemplo, casa, podrías hacer K o sa, o podrías hacer cas y a. Ajá. Y, Sí, pero englobando la palabra tiene todos esos contenidos, todos ellos. exacto, claro. Aquí lo que te dice es, claro, porque lo que hablamos en el anterior diccionario mágico es que no es casualidad, o sea, todas las palabras tienen un valor. Entonces, sí, un valor pues, del 1 al 9, que la A tendría el valor 1, la B tendría el valor 2, es del 1 al 9 según la pitagórica. ¿Y qué quiere decir? Que da igual cómo las separes, el valor está. Y Claro, el significado también. pues igual el concepto por el que se crea la palabra. Sí, a eso me refiero. Entonces nosotros la semana pasada nos quedamos, bueno, esto es que nos hemos puesto tú y yo a hablar aquí de estas cosas, pero la Bueno, y semana era pasada, repasar un poquito. sí, sí, de la importancia del sumerio, porque no estamos trayendo aquí el sumerio porque sí, porque nos guste a nosotras, eso es importante de aclararlo, que no es porque digamos, ay, sea... a ver. Y lo que es fuerte es que acá le damos, oye, pero bueno, ¿qué hace esto? Me quiere ir al 20 y se me va, escucha, uy, bueno, no hay nada que el dedito no lo pueda solucionar. Vale, nosotros nos quedamos la semana pasada, En bueno, el 20. hace 3 semanas que de hecho hablábamos de esa terminación en sion, información, televisión, conspiración. Y Sí, fíjate, cómo estaba el pensamiento y la palabra y el concepto Sion en tanto lenguaje, ¿no? y justo cuando habíamos hablado todavía no se había declarado la guerra de Sion. No, Y fíjate que ahora, exacto. 3 semanas después, andan en guerra, lo mismo, pero andan en guerra. No vamos a decir que estamos en guerra porque yo no me voy a meter en ese plural porque los que están en guerra son ellos, yo desde luego no. Exacto. Pues eso, Pero sí, ahora mismo ese concepto, solamente ese concepto está en boca de todo el planeta. El concepto Sion, sionismo, sionistas. sí, sí, sí. Ahora mismo es la palabra la top más buscada, seguramente. Lo único que podemos rescatar de todo esto es que lo que parecía una casualidad que esas palabras, que lo que información, ¿quién información? La comunicación, Sí. ¿sabes? ¿De quién es la tele? De Sion. La información, información. Claro, entonces la importancia de quién hay detrás y quién ha ejecutado esta guerra, ¿no? Porque al fin y al cabo, esa gente que van de pacíficos y que de religiosos van tirando bombas a diestro y siniestro y bombardeando y masacrando. O sea que habría que hacérselo mirar. Lo mismo que el catolicismo, que estamos hablando en nombre de un carpintero y te vas al Vaticano y hola, ahí, Claro, pero porque hay una misma raíz y es la usurpación.
Claro, La por eso no, usurpación de una idea, de un hecho, de una historia, de un acontecimiento o de una cultura. Es la usurpación abominable que hace el mundo. ¿quién usurpa? Sion, la usurpa. Sion, usurpa Sion. En este caso, Sion, que estamos hablando de las palabras terminadas en Sion o Sion. Pero da igual, que el catolicismo viene a ser lo mismo. O sea, yo no estoy diciendo que ellos sean peores. Es otra usurpación también. Tenemos el otro ejemplo, porque ahí está el divide y vencerás, que es lo que utilizan ellos, basados, porque al fin y al cabo, si tú te vas dijéramos, cronológicamente, Jesús era judío, porque entonces él crea el cristianismo, entonces todo viene de lo mismo. Si vas para atrás, vas al mismo sitio. Entonces da igual. Y al fin y al cabo, da igual. Él no crea el cristianismo para Bueno, nada. él no, pero en su nombre, a eso me refiero, que en época de Abraham no existía el cristianismo porque Jesús no había nacido, a eso me refiero. Y luego, y de hecho, tampoco existía los musulmanes, porque esos son 800 o 400 años después del nacimiento de Jesús, de su profeta Mahoma, ¿no? Mahoma, pues esto va cronológico. Pues a esto me refiero, que son diferentes, todos para hablar del mismo Dios, pero en diferentes profetas, para lo mismo, volver a crear a ver dónde me siento yo, a ver dónde me agarro yo, pero fíjate que la usurpación está en todas las religiones, da igual dónde vayas, pero bueno, o sea, que por eso quiero decir que he puesto Sion de ejemplo, pero que solo tienes que irte al Vaticano para ver, o te vas a Marruecos o a sitios así para ver a los jeques y todo el tema, que ya me entiendes. Entonces da igual, vamos a dejar la religión a un lado. En todas partes, es una usurpación. Total. Vamos a dejar el tema que nosotras tenemos fe, pero no creemos en las catedrales. Entonces, continuando con nuestro desglose. Rebobinar. Vale, entonces, nosotros nos quedamos en ¿qué necesitamos? Una vez habíamos comprobado que todo está alterado y con conciencia, y que el sumerio tenía mucho que ver porque las palabras no están hechas al azar, ¿vale? Porque tú dices comer, tú ves un co y un mer, y dices, ¿eso de dónde viene? Pero si te vas al sumerio, seguro que, bueno, la o no existiría, sería comer, pero seguramente ahora no lo voy a buscar. Pero seguramente te dice cosas que dirías, miau. Vale. La cuestión es que dijimos que cómo crearíamos nosotros un diccionario estudiado con las palabras que nosotras creemos que tienen un sentido y qué sentido tienen. Pues volvemos otra vez a las palabras nucleares, que son las que lo sostienen todo. Vamos a empezar por ahí. Y teníamos ser, estar, haber, ta. Ok, una vez ya puestos en contexto, vamos a empezar por el ser y estar, por ejemplo. Por esos dos verbos, ¿no? Sí, porque estuvimos 2 horas estuvimos tú y yo 2 horas y no pasamos del estar. No. De la estrella. No, es que tiene muchas ramas estos dos verbos, tanto el primero como el segundo, ¿no? Pues entonces, vale, ¿qué dice ser? ¿No? El ser, esa es la cuestión, ser o no ser. Un ser, porque ser es existir, pero el ser también es un ser, un ente, una entidad, ¿sabes? Mira, Sandrita, tenemos aquí en este PDF que nos estás enseñando tan amablemente, dice núcleo suficiente para hablar de todo. Y aquí tenemos verbos raíz, acción más conciencia, es lo que producen los verbos raíz. Y según la RAE, ser significa, según la RAE, existir, constituir, representar. Esos serían los sinónimos de ser. Sí, lo que significa etimológicamente esto según la RAE, pero es que luego vemos que del sumerio
Tenemos aquí un listado interminable de significados, ¿no, Sandra? Sí, claro. Empezamos por el ser y decimos, vale, ser tiene otros sinónimos. ¿Qué sinónimos tiene? Pues tiene existir, constituir, representar. Ok, vamos a escudriñar esos, Un poquito más. esas palabras, ¿no? ¿Qué dicen? Ajá. Pues empezamos por el ser o no ser. Claro, ahí ya estamos diciendo que tú dices ser, pero el ser también tiene otro significado, que es lo que estábamos hablando antes. Un ser es una Claro. persona, es un ser, es un, una Ya, persona pero o lo una primero entidad. que nos viene en mente cuando escuchamos o leemos o vemos ser, es un ser humano o un ser vivo, de cualquiera de las categorías, animal o planta, pero humano, animal o planta. Eso es lo que entendemos en primera instancia con el ser, pero es que tiene otras aplicaciones, Claro, ¿no? sí, porque por ejemplo, ahora si nos vamos al sumerio y intentamos abrir la palabra ser, que Venga, vamos a ver. claro, primero tenemos se, que es pequeño, débil y vida. Y aquí hay una contradicción porque la vida en sí, cuando ya la dices, es grande. Entonces, ¿cómo puede ser una palabra grande y pequeña a la vez, no? Y entonces yo me puse a pensar acerca de esto, y es que la S, que aquí también tenemos que traer el tema de la fonética, De la la S de fonética las... y la vista, la forma de la letra. Claro, ¿cómo puede ser algo que tenga vida pequeño y débil a la vez? ¿Podría estar influenciado por la S de la serpiente? Porque tú puedes decir en sumerio, solo existe, y es crear. Sí, Y la crear, S en sí misma sí. y hogar, y casa, y hacer, y hablar. Pero cuando le pones la S, se convierte en algo pequeño o débil o algo que tiene... Y fíjate que también dice que tiene rayos y luz y brillantez. Es decir, aquí lo que yo veo es que, dependiendo, y si veo que se me pone la vena hasta aquí, ahí, lo que veo aquí es que dependiendo de la S, de la serpiente, de la influencia, uno puede tener más luz, más brillante o ser más pequeño y débil. Porque aquí no estamos hablando de tamaños. Sin perder tu luz, pero más pequeño y débil. Sí, Exactamente. Y eso lo hace una letra y un sonido. una S de serpiente. Una S. Que además en sumerio también me puse a mirar y es curioso que no acaba ninguna letra en S, todas las acaban con la H. O sea, no dejan que la S termine sola, o sea, no dejan que las palabras terminen con la S. Siempre le añaden una H. ¿Y qué dijimos que era la H en sumerio? La respiración, el aliento. Sí, Entonces, la S nunca es final de palabra, sino que termina en ese aliento como sujetándola. O, si lo podemos mirar de otro modo, o sujetándola o dándole posibilidad de vida y a la S. fíjate que si la dices junta es Es que la S no es respirada, es siseada, ¿no? O sea, es doblar la lengua. Doblar la lengua como la letra, se dobla la lengua. sí. Y no es respirada, es seca, es una letra seca. Y cuando lo haces con la, claro, y cuando lo haces, cuando la juntas con la H es como Claro, y ahí ya tiene un sentido. de movimiento, de Sí, de movimiento, exactamente. La H le da ese sentido de aliento a la S. aunque con la S, porque no es lo mismo decir who, que es más aliento que ahí yo veo el movimiento de la serpiente. Claro, ¿Sabes? claro, claro, no, no, y la S, bueno, su morfología es claramente una serpiente. No es casualidad esa forma en la letra, ¿no? Claro, y luego, bueno, si seguimos abriendo, nos falta leer también, que podríamos Sí, construir. sí. Voy a abrir al Iron. Muy bien. Te dejo aquí con... uy,
Vale, entonces voy a ir recopilando mientras mientras abres al perro. Entonces tenemos ser, verbo ser, que no solamente es aplicable a seres vivos, sino a cualquier tipo de ser. Ejemplo, una entidad bancaria es, o sea, es un ser, es. Una idea es, existe, es. Un movimiento social es, existe. O sea, no ha de ser forzosamente algo material, este es, sino que más bien tiene que ver con existencia. Pero luego, si vemos por separado lo que son estas tres letras, en efecto, vemos que la E que va en medio sería hablar, crear, hacer y mirar la relación que tienen estos tres verbos. Hablar, una acción seguida de crear, hacer. O sea, tiene todo el sentido. Y luego dice también emerger. ¿Emerger de dónde? De algo que no está o que está oculto y puede salir a la luz, donde otros pueden entender. Y también casa, hogar. Bueno, esto de casa, hogar, se entiende si se mira a las otras definiciones, hablar, crear, hacer. Casa, hogar, ¿por qué? Porque es un poco el equipamiento interno de cada uno, ¿no? Y luego nos iríamos a añadirle la R, ¿eh? Que igualmente reafirma creación, base, estrella, y aquí ya está Sandra, y aquí Sandrita, aquí tienes que explicar muy bien esto de la estrella y estrellas. Explícanos esto, a Sí, ver por lo que qué. pasa es que eso ya nos iríamos más a la palabra estar, que en inglés es estrella, y o estás o no estás. Es decir, o estás o no estás. Y para O sea, estar, que la explicación potente es después en el verbo estar, pero aquí ya está incluida la estrella. Y es claro, una notita que debemos tomar. sí, sí, sí. Una notita que debemos tomar. Vale, después nos iríamos también a conducir. Este es conducir, guiar, llorar, lamentar, lamentaciones, servidor y sirviente. Este er. Vale, y yo digo, ¿por qué el er también significa todos estos verbos? Imagínate, todos estos son verbos. Sí, Incluye todos estos verbos. y tan contradictorios de nuevo, Claro, porque, y tan contradictorios: conducir, guiar, llorar, lamentar, lamentaciones, servidor, aquí ya no es un verbo, pero es una categoría, y sirviente, lo mismo, otra categoría. Entonces, qué curioso que todo esto, estas terminaciones de er, se incluyen en los oficios, en el idioma hebreo, todos los oficios terminan en er. Curioso también, ¿no? No hay nada determinante, gente, de verdad. Esto no es volverse loco, decir, no, no hay nada determinante, pero sí que es curioso cuando se investiga todo el contenido que tiene una simple palabra. Y es muy divertido, por lo menos para nosotras, investigar a ver qué más hay aquí, ¿no? Y por último sería el che, que acaba de explicar Sandra, cómo cambia esta E de tener una S delante o detrás a estar sola. Y lo curioso es que en el sumerio efectivamente la S nunca va sola. no, Entonces, muy no interesante acaba esto, ¿no? nunca, nunca sola, no, no, no. No le dejan, no dejan, siempre va acompañado de. Y fíjate que además, sirviente me recuerda a serpiente. O sea, los sirvientes suelen ser de la serpiente. Bueno, es por la bajura, ¿no? Se entiende psicológicamente y socialmente que el sirviente es la categoría más baja, ¿no? Y ahí Sí, encaja la serpiente. sí, sí, Ahí porque encaja. el sirviente sirve al ente. Sirve a quién, al ente, sirviente. El sirviente Qué sirve al ente. bueno, Sandra. Eh, Bueno, entonces Continuamos. hicimos, ok, mm,
vamos a ver si nos gusta constituir y decimos a partir de ahora yo existir, yo constituir, yo representar, pues vamos a existir. Pero en existir ya vimos que teníamos la X que es del cruce, ¿sabes? Y luego tenemos también el ex, de algo que es pasado. Ex, ex en... Es fuera. Ex es fuera de. Claro, y si la separamos era, claro, fuera del estar, porque ex, is, o sea, ex de fuera, es, en dar. O sea, en tu ir, no, en ir, perdona. Entonces es como, si la abres es como ex, is, irte, ir. Es irte, ¿sabes? Es como pasado y irte. O sea, nosotros hemos hecho más o menos... Muy bien, entiendo la idea. Claro, me cuesta explicarlo, Claro, llevarlo a vamos palabras. a ver si lo puedo parafrasear un poquito para que se entienda mejor, ¿no? La idea que tú estás dando. Sería pasar por la existencia, el movimiento. ¡Wow! Tampoco tiene todo el sentido. Claro, no nos gusta porque es... Y ya lo dice antes, ex, fuera de, porque esto es momentáneo. Fuera del ir, del tú ir, fuera del ti ir, o sea, de que tú te vayas, o sea, fuera de ti. Entonces, no nos gusta. No De nos momento, gusta. esa no nos gusta. No gustar. Tenemos también el constituir, que es el con y el tú, ir también. Entonces volvemos otra vez, ¿no? Constituir, ¿no? Que es el con de nosotros, ¿no? Con nosotros tú ir. Pero si la abrimos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Si estamos hablando de mí. ¿Por qué qué nosotros? ¿Quién son los otros, no? Pero para constituir, según la etimología actual, se necesitan partes que lleguen a acuerdos para constituir algo. Entonces, en sumerio sí tiene su sentido. Sí tiene su sentido. Debemos recordar que el idioma se crea por la vista de lo que sucede delante y el sonido que produce. Entonces sí tiene sentido en sumerio constituir. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? ¿Sabes? Es como situir. Con nosotros situir, ¿no? Pero entonces, claro, es lo que te digo, nunca podrías hablar refiriéndote a ti como un sujeto, porque siempre este sujeto va unido a los otros. Entonces, un ser Claro. es necesario, es imprescindible que esté unido a otros sujetos. Parece que aquí dice que sí, pero yo si quiero hablar de mí, no tengo por qué hablar de ti. Uh-huh. Por eso la dejamos en supervisión, esa palabra también. Esta palabra se queda en cuarentena. La tenemos en cuarentena. Y luego también tenemos, según el ser, otro sinónimo que es el representar. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Representar. El te presento. Sí. Te presento 2 veces. Sí. ¡Qué bueno! Pero, claro, o sea, es como que te presento 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Eso es lo curioso. ¿Por qué el re? Porque soy yo y lo que represento. Ya, pero entonces, claro, por eso. Yo soy un embajador de España, ¿no? Y tengo que ir en visita, qué sé yo, a la China. Soy yo, la persona que va, pero también soy quien represento, que es el embajador. Pero si la abres de otra manera, repre
Claro, bueno, pero está ese concepto, ahí dentro está ese concepto también. Pero luego nos queda el sentar. O sea, te quedas sentado, no haces nada. O sea, es decir, representas a algo sentado. Porque claro, si la abrimos en repre, si hacemos re, que es del doble, pre de presente, y sentar, o sea, un doble presente sentado. O el pre también es anterior a sentar. Y sentar significa quedar, significa establecer, lo que hemos dicho antes, constituir. Re dos veces, pre anterior a sentar. Te muestro Acuérdate algo. que cuando Decir tenías cromos, anterior a constituir, a establecer, y a acuérdate otro que sujeto, ¿ves? A otro sujeto o cuando, ente. cuando tenías cromos, los tenías repes. Sí. Los tenías repres. No, no repres, pero sí que los tenías repes. Y bueno, la cuestión es que lo que da de sí solo tres, o sea, cuatro palabritas. Y eso que no Sí. me he ido al sumerio y las he abierto, porque si me voy al re, ¿no? Vamos al re. Do, re, mi, fa, sol. ¿Al re o er? Ah, al re de representar, vale. Espera, voy al diccionario. Ujú. Es creación, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, re. Cuidar, conducir, llevar, traer, dirigir. Vale, pues ya estamos dirigiendo a algo. Ajá. ¿Vale? Con cuidado. Cuidar, conducir, llevar, traer y dirigir. No existe nada que sea pre, pero sí que tenemos algo que es peix, que es la araña, el útero, la entraña, lo precioso y el concebir o estar embarazada, ¿sabes? Entonces, presentas algo embarazado, algo que está embarazado, algo que hay vida allá adentro ahí, no lo sabemos. Y luego tenemos el Quizá, ta. quizá ese es el concepto primario, no se refiere a un embarazo físico, biológico, sino a eso, a una idea. A un embrión, o sea, Un embrión de una idea creciente o algo así. sí, porque cuando Porque representas algo, representas una idea también. representar es algo que en realidad no está ahí. Claro, puedes representar una idea de un concepto de algo. Los Por eso, representantes van en nombre de algo, claro, ¿sabes? de una firma, de un negocio, ¿no? Ujú. Sí, porque Entonces, también representar puede ser, pues eso, imitar algo que no es. Y lo vemos en las representaciones teatrales, por ejemplo, ¿no? sí, Hacer ver algo que no es, representar y el ta a otro es sujeto. Sí, el ta es naturaleza, tipo, género, carácter o humanidad. O sea, está representando a la humanidad o a una naturaleza de algo. Bueno, o sea, que tiene mucho sentido con que un representante, fijaros en el sumerio, que un representante todo lo que puede, o sea, según el sumerio, o sea, es lo que decimos, no está tan alejado esas palabras cuando las hables en el sumerio, porque lo que dicen tiene mucho que ver. sí, tiene bastante que ver con la idea primaria. Claro, tú abres la palabra y dices re, pre, ¿sabes? Que no tar, y dices, pues tar, no, pero dices, no suena nada, no me viene nada, porque sí que es verdad que hay palabras que sí que cuando las abres dicen otras, pero cuando dices hay otras que no tienen ningún sentido, simplemente suenan, pues como por ejemplo esta, representar, no present, ¿sabes? No, aunque esta dice present, que es el presente.
Claro, pero lo está haciendo dos veces re. Claro, y present era regalo, o sea, un doble regalo del estar. Fíjate, Sí. o sea, cuando alguien se presenta es un doble regalo por estar. O sea, hola, soy un doble regalo que vengo aquí solo por estar. Pero sí tiene sentido, y más en estos tiempos, Sandra, que todo el mundo está tan distanciado, ¿no? Claro, bueno, es que realmente, fíjate si tiene sentido que la mayoría de gente no se presentan como son. O sea, No, es verdad. claro, no son un regalo para el otro. O sea, realmente son envoltorios, la mayoría vacíos. Voy a abrir el Iron, ¿eh? Venga, ve. Claro, representar, representar. Ahora, en nuestro lenguaje actual, escuchar hablar de representar, inmediatamente conectamos con el negocio, ¿no? En mi representante, el representante de un representante comercial, un representante de artistas, en fin. Para llegar al centro del negocio hay que pasar por los representantes, ¿no? Entonces, ahora esta palabra se queda muy reducida en lo que es el imaginario colectivo, porque nos conduce directamente a eso, a lo que es ahora representar, ¿no? Pero es muy bonito, pues, escarbar aquí en el pasado, en el sumerio, en el latín, en el griego, porque nos damos cuenta de lo que decía Sandra, ¿no? Que no está tan alejado el sentido originario, sino que la palabra ha sido manipulada con la escritura para que sea limitada. Básicamente eso, limitar Y, las palabras. y si me aprietas, te digo que es, o sea, un doble regalo del estar, de la estrella. O sea, eso es Háblanos de la estrella, Sandra, que dijimos que aquí abajo era. Venga, háblanos de la estrella, que sí, es pero muy que bonito. ¿No? Estar, representar, verbo estar, verbo estar. No perdamos de vista que estamos hablando de un verbo, nada más. sí. Bueno, pero ya para finalizar con representar, que también podríamos decir que es redoble present estar, un doble presente, o sea, un doble regalo de estrella. O sea, cuando una persona se presenta, se representa, es decir, como un doble regalo de una estrella. O sea, porque en el fondo tenemos más valor del que nos han hecho creer y Claro, ¿y por qué de una estrella? ¿Por qué de una estrella? de algo que brilla, que da luz, ¿no? Pero Algo ¿por qué? que guía el camino, ¿no? Eh, Voy a leer lo que dice textualmente el diccionario mágico. El mágico, el nuestro. ¿De qué? Estar, estrella. Ah, Las estrellas no se mueven, están quietas. También algo con lo que te chocas, te estrellas. Tiene esos dos sentidos, ¿no? bueno, porque nosotras hablábamos. Ah, perdona, sí. Ar en sumerio es brillar, luz, luminar, marcar. Por eso estar es brillar. Estar, pero también nos habla de estático, inmóvil, permanente. Claro, porque estar era lo que es. Estar quiere decir que estás en el sitio. Entonces, no puedes estar aquí y allí, o estás aquí o estás allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso lo que nos dice es que una estrella no tiene movimiento. Eso explícalo tú que lo haces. Explica, Por explica eso eso, tú que lo haces muy bien. las estrellas nos pueden servir de guías para hacer mapas, para todo lo que nos sirve, para navegación, para tiempos y climas. Las estrellas nunca se movieron de donde fueron puestas. No, Entonces, compara el estar con esa inmovilidad, fijaros, qué interesante. Y dice estar. que también somos luz como esas estrellas, porque tenemos la misma chispa energética en realidad. Mm, Y Estar, estar es mucho más que estar en un sitio.
No, Es claro, mucho más en un es sitio. brillar. Si la abres en sumerio, podríamos Es hacer brillar, exactamente. claro, si te dice ta, es la naturaleza, el tipo, el género, el carácter, la humanidad. Es el santuario. Entonces, estar es el santuario de la humanidad, es la luz del santuario de la humanidad. Porque, ¿dónde está la luz? ¿Cuál es tu santuario? Nosotros mismos somos el Nosotros somos el santuario. santuario. Es que no hay otro santuario. No, Nosotros somos claro. el santuario de la luz, de esa chispa de la que hablan ya todas las civilizaciones. Por eso, todo casi siempre trata de sacarte de tu De ese santuario. brillo, de tu naturaleza, de tu naturaleza. Claro, y fíjate que también él es un santuario y puede ser una tumba. ¿Por qué? Porque cuando tu santuario no lo cuidas, ¿en qué se convierte? ¿No hay una frase que dicen que muerto en vida? Muerto en vida, sí. Un muerto viviente también, ¿eh? ¿Cómo puedes estar muerto en vida? Pues son esas personas que el santuario, o sea, ya no hay luz dentro de ese santuario, o sea, ya deja de brillar. O sea, Ujú. ya si no hay luz, pues hay oscuridad, eso está claro, o hay luz o hay oscuridad. Ahora voy a abrir el Marvel, que me ha Otra ilustrado vez. el camino. Qué bueno. La verdad es que es una pena que este directo no lo estemos haciendo en directo, aunque va a salir así, pero Sí, porque es sí, muy está interesante haciendo y bien. me gustaría saber qué dice la gente, ¿sabes? Básicamente. Bueno, pues nada, que nos dejen luego unos comentarios. Como aquí la doña Palomita Cuevas es una torpe con la electrónica, con la ingeniería, pues lo estamos haciendo en diferido y luego lo subiremos. Pero por favor, dejarnos comentarios, decirnos qué opináis de estas divagaciones, de estas disertaciones, que no divagaciones. Decirnos qué opináis, si os parece muy loca la idea. En un futuro vamos a invitar a otras personas que se añadan a estas pequeñas tertulias de investigación. Y bueno, espero también que podáis apreciar en qué, de la manera que investigamos las palabras, lo estamos haciendo aquí en directo delante de vosotros, ¿no? Dices tertulia y Esther, tú lía, tú me lías, Tú me lías. tú me lías. Ay, qué bueno. Claro, porque fíjate que él es guiar, podría ser guiar. Entonces, tú guías, tú me guías a liar, ¿sabes? Es como una tertulia, es como un lío de ideas, ¿no? Sí, un lío. Se Entonces, supone que en una tertulia hay muchas opiniones y se sobreponen unas. Un lío, realmente es un lío. bueno, además teníamos una cosa que hablábamos el otro Un día, momento, voy a abrir a mi hijo. que era muy interesante lo que hablábamos también de, bueno, es que esto es, algún día este diccionario verá la luz en plan de bolsillo, porque es bastante interesante, o al menos lo es para mí y para ella. Habíamos hablado de eso, ¿no? Habíamos mencionado la palabra mentira, la mente que tira, o sea, no piensa, que eso era muy interesante, ¿no? Porque es que es lo que te digo, al final te pones a abrir las palabras y dices, ¿sabes? Mentira, va a la mente y tira. Mm. ¿Y tira en qué sentido? Bueno, en el sentido de tirar, que te lleva a ideas, por un lado, y de tirar también por en el sentido de volcar, deshacerte de otras. Y todo Pues eso en la mente, por lo tanto, mentira. la mente que tira y no piensa. O sea, no lo pasa por el corazón, porque al fin y al cabo nos han hecho que hablemos en plan robot y que no lo filtremos por el corazón. Por eso la gente cuando se presenta ya no es esa estrella, ya se presentan de una manera, eh,
Pues ya no, sin ese regalo Representando. que somos nosotros. Representando, ¿no? Se presenta la gente representando. Sí, sobre todo sin ser eso, sin ser el regalo, ese present que hay dentro de cada representación que uno hace de sí mismo, por ejemplo, o de lo que quieras Exacto, representar, exacto, que tiene que haber siempre ahí algo de luz en todo lo que quieras tú representar, ¿no? totalmente. Claro, pues eso, y habíamos llegado nos habíamos Aquí quedado en esas, hemos querido llegar un poquito más lejos, pero nos quedamos en estos dos verbos tan usados en el lenguaje y tan sin pensar, simplemente los usamos los dos, ser y estar. claro, luego Y ya tocaría ver, tener, ¿sabes? Con sus sí, sinónimos. haber, tener, poder, hacer, Haber, querer, esa, deber. Sí, señorita, pero eso será en un en el siguiente próximo. capítulo del diccionario mágico de las palabras. Sí, Hoy hemos abundado un poquito en este ser y estar. Muy interesantes los conceptos, muy interesantes cómo lo veían los antiguos, cómo supieron plasmar las letras adecuadas al ser pronunciadas para que el sonido sí represente eso que ellos veían y concebían. Y cómo ahora, bueno, las palabras han cambiado, las raíces siguen estando ahí, pero ya el sentido es súper minimalista el sentido de estas palabras, ¿no? bueno, De ser y en estar. en el estar, que teníamos que los sinónimos de estar eran hallarse, permanecer o situarse. Que, Ujú. que habíamos hablado de que el haya era un, vale, que no se escribía así, pero ok, era un árbol, ¿sabes? Sí, un árbol. Era un árbol y el sumerio, es que es lo que te digo, cuando empiezo a ponerme a pensar es como interminable, ¿no? ¿Qué dice el sumerio de hallarse, no? Vamos a buscarlo por aquí abajo, hallarse. Encontrarse a uno mismo. Hallar, guión, se, entre paréntesis, ser. Hay luz en el ser. Mm. Hallarse. Y esto está dentro de estar. Cada vez veo menos, oye. Bueno, no lo veo, cada vez veo más, perdona. Que mis Es muy palabras tienen bonito poder. y muy interesante, Sandrita, estas dos palabritas tan cortitas, tan que son puente, ¿verdad? Que nos llevan tanto el ser como el estar. En sí mismos no tienen mucho significado, sino que la acción va hacia algo, ¿no? Soy mujer, soy mayor, soy niño, soy joven, soy carpintero, soy atleta, soy lleva a algo, ¿no? El ser lleva a algo. Y el estar igual es un verbo de conducción que nos exige una explicación. Estoy como estoy. Estoy aquí, estoy allí, estoy triste, estoy alegre, estoy fuerte, estoy débil, que es diferente al soy. Así que Mira, ves, muy interesante todo esto. aquí tenía hallarse, encontrarse uno mismo, hallarse, ser. Hay luz en el ser, que era lo que estabas comentando. Y ya decía yo, es que lo habría hecho, digo, y sí, estaba ahí. Y por eso, porque ar era luz, iluminar, aclarar, marcar, y luego permanecer, per de continuar, ma, de madre, De la madre, de nacer, y, nacer de y, nacer. y nacer de nacer. O sea, según el sumerio, permanecer es seguir naciendo a través del tiempo. Exacto, exacto. Permanecer es seguir naciendo a través del tiempo. Qué bonita expresión, ¿eh? Sí, claro, Mucho porque más bonita que envejecer, por ejemplo, ¿no? bueno, habría que ver lo que si la abrimos en sumerio, que es envejecer, porque Bueno, habría que verlo, pero pero esto ya será hoy no.
Otro Es la día. siguiente. Hoy estamos en permanecer. Ser, estar, permanecer. Hallarse y permanecer, exacto, que serían los sinónimos. Ya decía yo, digo, si yo lo acabé, sí. Y estaba como he ampliado el texto para que se viera un poquito mejor, pues esto ha pasado a la página siguiente. Y sí, hallarse ¿Qué era hacen todas encontrarse. las filosofías, Sandra? ¿Qué hacen todas las filosofías? Enfocarte a hallarte a ti mismo, ¿no? Sí. Y el ser del ser, ¿sabes? De allá al ser, hallarte a mí mismo. Uno mismo, uno Sí, mismo. claro. Exacto. Y esa quizás sea la raíz más importante de la vida, hallarse en uno mismo. Sí, allá a la luz de mí, Mm. ¿sabes? Porque haré la luz, entonces, y el sé, entonces haya la luz de que hay en mí, ¿no? Porque es que es lo que te digo, al final, em, ellos sí que comprendían o entendían que nosotros sí que éramos pues algo, éramos importantes, no como ahora que Exacto. nos han intentado quitar el poder y no somos nada y todo el rollito este de que estamos. Pueden sustituirnos por máquinas, Sí, sí. directamente sustituirnos por máquinas, Y ahora incluida la IA, claro, por supuesto. de la IA de la CIA, de compañía, Ujú. de la CIA. Y he visto Así pasar que, ahí. Pues eso, y pues nos quedamos en permanecer, que era per de continuar, y ma de madre, y necer de nacer, y que la palabra era muy bonita, ¿no? O sea que igual de todas estos sinónimos en estar, creo que permanecer a mí me gusta mucho porque era seguir naciendo a través del tiempo, ¿sabes? Somos infinitos. exacto, exacto. Este significado es el más positivo, el más bonito Mm. y muy real. Y además puedes sacar también, A través del tiempo. puedes sacar también la palabra amanecer, casi, Ujú. que, que Exacto. que es esa luz, ¿no? Del primer momento, ¿no? De cuando empieza el día, ¿no? Cuando Claro, amanece, cuando y empieza si la luz. amas madre, pues mira, el amanecer es eso, el mostrar el nacimiento de la tierra con la luz cada día, ¿no? Claro, Muy es la bonito. primera luz. El amanecer es la primera luz. Claro, la primera luz, la que muestra lo que hay en la tierra, ¿no? Sí, y la que sale, la primera luz que abandona la oscuridad, porque para salir de la oscuridad tiene que haber luz. Y el amanecer es la primera luz. Entonces, está muy bien, chupi chupi, manti mantita. Pues ha sido muy interesante este diccionario mágico de hoy con dos verbitos Y sus sinónimos. activos y principales y sus sinónimos y Ya sus se me ha activado el contenidos. Google, la luz roja esta. Se te ha activado, sí. Me ha ¿Por qué activado se el modo burdel. cerrando el directo entonces, Sandra? Pues Vale, nada, pues saludar un a placer. la gente que luego lo vea. Y nada, a ti, Sandrita, muchas gracias. Ni te cuento lo agradecida que estoy de que estemos haciendo esto. Decir a la gente que todos estos documentos que vamos presentando los estamos reuniendo y guardando debidamente para después hacer un libro y si alguien lo quiere tener, pues que lo tenga en casa. Simplemente. Hombre, sí, además me parece súper interesante. Yo creo que cuando lo tienes impreso en papel, o sea, el poder ir mirando y comparando, y creo que sí es interesante. Desde luego, a mí me gustaría tenerlo y por eso lo vamos a hacer. Sí, Porque y da fuerza, ¿verdad? Da fuerza verlo escrito. sí, y Tengo creo que poniéndome aquí unos aperitivos. muy bien, Se siente. Es que pasó la mano delante de la cámara. lo he visto, lo he visto. Y entonces, pues eso, yo creo que lo fundamental, cuando alguien cree que algo es importante, para mí lo fundamental es compartirlo. Claro. Compartir el conocimiento, aunque para algunos puedan pensar que no es real, pero para mí lo importante es que ese conocimiento vaya compartiéndose, porque si no, ¿qué haces tú solo con el ser? Con el Nada, ser? no sirve de nada. El conocimiento, si te lo tragas tú solo, Vamos ¿a a quién, dejar, quién aprovecha? A nadie aprovecha.
Y de hecho, la palabra entendimiento ya sabemos que no, la vamos a cambiar por sabiduría. La sabiduría es mejor compartirla. Compartir. Hay que con y partirlo en trocitos. Uno para ti, uno para mí, otro para él. Exacto. Pues bueno, pues un placer. Entonces, en vez de compartir, bien partir. Bien partir, bien partir. Pues un beso y nada, a ver si lo subes, no te da problemas porque la tecnología no lo... Bueno, pues lo veremos. Ahora lo veremos. Y si no se ha grabado en directo, pues lo subiremos y listo. Sí. Así que nada, Sandra, me despido de ti y de nuestros amigos. Hasta dentro de 2 semanas otra vez. En 3 semanas hubo una guerra, a ver qué pasa ahora, ¿sabes? Calla, calla, espero que no haya algo mayor Que todavía. revienten los cimientos. Decían los antiguos que todo puede empeorar siempre, así que nosotras vamos al contrario. Todo puede mejorar siempre. Sí, sí, siempre puede ir a mejor, porque al fin y al cabo, cuando sepamos encontrar la paz en nosotros mismos, habrá paz en el mundo entero. Y creo que todos estamos en cierta manera en conflicto, al menos dentro. Entonces, queremos que haya paz en el mundo cuando seguimos en conflicto con nosotros mismos. Y bueno, pues cuando haya paz real dentro de nosotros, creo que será el momento de que haya paz en el mundo. Así que... Y el conocimiento ayuda a que haya paz, ¿no? Sí, bueno, realmente es cuando lidias con los problemas, es cuando te das cuenta hasta qué punto eres capaz de lidiar con eso, ¿no? Porque claro, todo el mundo es guay cuando todo está guay. Las cosas se demuestran cuando hay problemas. Exacto. Pues venga, un besito, Palomita. Pues un saludito, gracias Sandrita y hasta dentro de 2 semanas. Chao, chao. Chao, chao.